Buenas tardes. Hoy, septiembre del 2015, quisiera referirme a la situación geopolítica de Rusia. Después del colapso de la sociedad de la Unión Soviética, la capitulación política e ideológica de la Unión Soviética y especialmente quedó desde el punto de vista geopolítico la Federación Rusa, aunque se crearon la Comunidad de Estados Independientes que no tuvo ninguna real actuación y prácticamente ya ha caído en desuso y en el olvido. La Federación Rusa, como centro de gravedad y como masa crítica de la Unión Soviética, se encontró ante una nueva situación geopolítica. Yo creo que los líderes que restauraron el capitalismo en la Unión Soviética, después de toda su vida haber recibido la doctrina, haber recibido y aceptado la doctrina de la solidaridad y la fraternidad entre las naciones, especialmente siempre se referían a las naciones socialistas, suponían que del mismo modo, siendo capitalistas, ipso facto, iban a recibir la misma aceptación y comprensión de los países capitalistas, especialmente de los países capitalistas industriales del primer mundo y principalmente de la otra superpotencia que era Estados Unidos, que quedó como su única superpotencia. Ahora bien, esto no se materializó. Estados Unidos quebró las promesas hechas verbalmente a Gorbachev, que es imposible de entender como un estadista. En realidad no era ningún estadista, era no sé cómo calificarlo, un idiota. Aceptó una promesa verbal de Reagan de que la NATO no iba a avanzar en los países del ex pacto de Varsovia. Sin embargo, no fue así. Pero en los primeros años de Yeltsin, en los 10 años de Yeltsin, la Federación Rusa los líderes de la Federación Rusa estaban tan ocupados en restaurar el capitalismo y robar todo lo posible, creando los nuevos capitalistas, porque en Rusia no había capitalistas y no puede haber un sistema capitalista sin capitalistas. Y estos capitalistas se tornaron capitalistas muy rápidamente, robando todos los bienes de la ex Unión Soviética, especialmente las empresas industriales, las empresas de comunicaciones, el petróleo, acerías, etcétera, etcétera. Ahora bien, aclarado esto, esos 10 años de jolgorio para estas nuevas capas dirigentes, o ruling class en inglés sería, o les élites en francés, estuvieron muy ocupadas en desmantelar la Unión Soviética, en robar todo lo posible, y la geopolítica quedó a un lado. Pero en la década del 90 hubo problemas en los Balcanes, pero el problema que más los impactó fue el de Chechnya. Ahí la primera guerra, Chechnya, que en el Cáucaso quisieron lograr la independencia, y esto es un tema también para tratarlo por separado, y tuvo que hacer un mal arreglo en la época de Yeltsin. En el año 1999-2000 vino la segunda guerra de Chechnya, en la cual ya estaba el nuevo presidente, que era Putin.
las cosas cambiaron. Sí, y ahí empezó a restablecerse un principio de toma de conciencia de la situación real en que se enfrentaba Rusia, con peligro para su propia existencia. Ya habiendo abierto los 17 millones de kilómetros cuadrados de su espacio al mercado internacional, solo faltaba que se fuera licuando el uso de la capacidad de sus fuerzas nucleares. Ya se había licuado en cierta forma, estoy empleando una terminología de economía, en cierta forma su tecnología avanzada en materia nucleares, comunicaciones, misilística. Se había desmantelado prácticamente la flota, las Fuerzas Armadas totalmente desmoralizadas. Sin embargo, empezó a haber una retoma de conciencia. En todo este tiempo, Estados Unidos, que sí tenía lo que ellos llaman una grand strategy, una estrategia grande, que ellos, ese es el nombre que le aplican a la estrategia en general. Hacen una distinción entre grand strategy y la strategy. La strategy sería más en el ámbito regional, más restringido, más de teatro. Se encontraron que tuvieron que hacer frente a la nueva disposición de Estados Unidos como único imperio, como única superpotencia que transformada prácticamente ya en un imperio, y que amenazaba a largo plazo la existencia de la Federación Rusa tal cual se conoce. La Federación Rusa ha cambiado su postura y ha tomado una postura totalmente defensiva, aunque el mensaje que recibe en todo el mundo a través de las informaciones es que Rusia es una potencia agresiva. No, Rusia es una potencia que trata de defender lo que tiene y que está amenazada en toda su periferia. Se le disputa el Ártico, se generan problemas en el Cáucaso, se generan problemas en Europa Central, se generan problemas en Asia Central, se le generan problemas en los Balcanes. O sea, si se le generan problemas internos que están en Chechnya y en todo el Cáucaso, en el Cáucaso y en el Transcáucaso. Eso, al tener Rusia fronteras poco defendibles, tiene que siempre buscar un espacio de defensa entre la Rusia en sí misma y los ex miembros del Pacto de Varsovia, o sea, para darle profundidad estratégica. Lo mismo que pasa en Asia, pero en Asia es otro problema, no tiene ese problema específico, y ha llegado a un entendimiento con China, el único adversario posible en el ámbito de Asia, no en el mar, que sí tiene el problema con los Estados Unidos, que rodea a Rusia en los mares, tanto en Asia, tanto en Europa, en el Báltico, en el Ártico, tratan en el Ártico. Entonces, el problema central de Rusia hoy es absolutamente defensivo y tratar de conservar lo que tiene. Y se encuentra con un adversario que está en una situación ofensiva, pero el discurso es de defensa. Esta es la situación que se plantea en la actualidad.
y cada vez más se acercan a las fronteras de Rusia. El último caso es Ucrania. Van a intentar también en Bielorrusia, pero no pudieron por el momento. Intentaron en Asia Central, pero Asia Central es renuente porque en Asia Central la Unión Soviética tenía buena aceptación. Tanto es así que muchísima gente en Asia Central, los países de Asia Central, añoran a la Unión Soviética. Y ahora también, hasta hay ciertos intelectuales en los países de Europa Central que también reconocen los beneficios que la Unión Soviética aportó, como lógicamente todos los sistemas son perfectibles. Esta es la situación geopolítica de Rusia. No proyecta nueva ideología, solo proyecta una resistencia al imperialismo norteamericano, no una resistencia al capitalismo en sí, per se, porque Rusia ha aceptado el capitalismo de arriba para abajo. Lo que no sabemos si la gran masa de la población rusa acepta a esta forma de capitalismo, aunque hay que admitir que llevó 70 años tratar de persuadir y construir un socialismo que en última instancia colapsó desde arriba ante la apatía de la mayor parte de la población y la apatía de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Ese es un tema también que hay que tratar en profundidad y da lugar a otra pequeña charla. Y es así como se encuentra en la actualidad la situación de Rusia. Rehace en sus Fuerzas Armadas, cambia la doctrina, pasa a una postura defensiva, pasa a una postura del uso de las fuerzas atómicas, en principio las tácticas, dentro del territorio de Rusia, si llegara a ser invadida, para después escalar y desescalar. Si eso no se pudiera hacer, puede llegar al uso generalizado de todas sus fuerzas nucleares. Pero el caso sería en extremo cuando la existencia del Estado de la Federación Rusa estuviera absolutamente en peligro. Es presionada en el Mar Negro, es presionada en el Báltico, es presionada en Asia, o sea que, y es presionada por la quinta columna que se ha instalado. En Rusia se le llama quinta columna, pero también yo diría que hay un elemento de transculturación. No olvidemos que hay toda una generación que ya tienen 25 años y que nacieron con posterioridad a la era soviética. En fin, estos son brevemente un pantallazo sobre la situación en que se encuentra Rusia hoy por hoy.